cibernautas según la hora en que decidan sintonizarnos y vernos en sus computadoras o en sus celulares. Esta mañana estamos con el licenciado Julio Menchaca Salazar, del estado de Hidalgo, un personaje importante dentro de la vida política e institucional de Hidalgo. Ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y vicepresidente de la Comisión Nacional de Tribunales de todo el país. Y bueno, este dato nos da un perfil más o menos cercano a lo que ha sido su trayectoria política. Fue diputado local en el Congreso de Hidalgo. Creo yo que en el gobierno de Manuel Ángel fue usted priista. Sí. Y bueno, la pregunta de... Perdón, Julio, nos acompaña Julio. Hugo Hernández, Jorge, licenciado, ¿cómo está? Buen día. Pues bienvenido a la AMPRI. Esta es su casa, ahora sí que un espacio donde tratamos de entrevistar a gente como usted, a candidatos que están buscando algo distinto para el país, ¿no? Platíquenos un poco de lo que es usted, quién es el licenciado Julio Menchaca Salazar, y también que nos diga por qué partido está buscando la candidatura al Senado de la República. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Jorge. En primer término, agradecer la invitación. Comentarles que durante muchos años milité en un partido político, en el PRI. Hace 3 renuncié por no estar de acuerdo en algunas cuestiones. Tengo 10 años de no participar en actividades partidistas y dedicándome a mi despacho. Yo soy abogado, tenemos una oficina de asesoría corporativa y con algunos intentos de participación política. Hace 2 años participé como candidato independiente a la presidencia municipal de Pachuca, lo que nos permitió un posicionamiento. Si bien no ganamos, tuvimos la cantidad de votos suficientes para tener un regidor que es el que está marcando la agenda en Pachuca. Y esa experiencia nos permitió también que nos tomaran en cuenta dentro de Morena para, como candidato externo, participar a la candidatura del Senado de la República. El 18 de febrero hubo reunión del Consejo Político y el Consejo Político aprobó las fórmulas. En este momento, tal y como lo permite la ley, podemos acceder a estos ejercicios, a estas entrevistas, pues acotados, en el sentido de, pues, más que nada, platicar de algo que es difícil por lo subjetivo, hablar de nosotros mismos, pero pues son de las condiciones que este periodo de campaña señala, ¿no? Les puedo decir que soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde muy joven participé en el sector público, he estado en los 3 poderes, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, particularmente en el judicial casi 10 años. Y la vida me ha permitido explorar distintas áreas de experiencia, desde el sector agropecuario y vinos, en el sector público, en planeación, ser diputado al Congreso del Estado en la 59 legislatura. Entonces, eso es un bagaje de conocimientos que nos han permitido tener vigencia y que esta fue pues, una de las causas por las que nos invitamos. Abogado, quisiera insistir un poco, ¿qué fue lo que le desencantó del PRI? Le pregunto esto porque Hidalgo es uno de los estados de mayor fuerza política en el país. De ahí provienen 2 de los grupos más poderosos, Murillo Cara y el ex secretario de Gobernación, Osorio Chong, priistas, los 2. ¿Qué fue lo que le desencantó del PRI para tomar esta decisión? Es una de las preguntas. Y la otra, ¿fue Morena la que lo buscó o usted se acercó? Muy bien. Hay que ubicar que una cosa son las dirigencias de los partidos y otra es la militancia. Yo a la militancia, tanto del PRI como de todos los partidos políticos, les tengo un profundo respeto, porque creo que dentro de una plataforma ideológica
se está construyendo una mejor sociedad. Yo consideré en los últimos años que no estaba correspondiendo el trabajo de las dirigencias partidistas, la del PRI, a lo que mi identificación señalaba. Yo participé incluso en la Escuela de Abogados, y muchas de las cuestiones que dieron origen y sustento al PRI fueron en el transcurso del tiempo modificadas por su pragmatismo, que necesita en toda la competencia política en el Estado y en el país. Y con respecto a, por eso tomé la decisión de retirarme de la actividad partidista, incluso en esa ocasión sin una expectativa de participar en otro partido, como lo he tenido hasta el momento. Tuve la invitación, incluso desde la que manifesté mi aspiración a la presidencia municipal de Pachuca, tuve la invitación no solamente de Morena, sino de otros partidos políticos, pero la decisión que habíamos tomado un grupo de amigos de su servidor era explorar la vía independiente. Es un reto muy grande. Yo hoy veo a los que están participando en este contexto, la recolección de firmas son condiciones muy complicadas que nosotros las pudimos satisfacer de una manera correcta, pero que dejan, está todavía muy endeble la participación ciudadana en el partido político. A partir de ese ejercicio tuve esa invitación, me sometí a una consulta, una encuesta, Dentro de Morena, una encuesta. Ese es el proceso a que nos sometimos 5 personas, 5 mujeres, 5 hombres, para la fórmula, y el resultado de la encuesta nos lo dieron a conocer en octubre, y el 18 de febrero ya el Consejo Político, no solamente de Hidalgo, sino de todo el país, aprobó esas fórmulas. ¿Es usted militante de Morena? No, pero soy absolutamente convencido del proyecto que está ofreciendo. Me imagino que ya tienen algún parámetro para saber cómo van rumbo a las elecciones. ¿En qué lugar, si nos puede platicar, cómo iría en este momento? Mucho mejor de lo que yo esperaba. Usted decía, les hice llegar una de las últimas encuestas en que no solamente monitorean al Estado de Hidalgo, sino que hay una referencia nacional y que nos ubica en un muy buen lugar. Yo preferiría no hacer comentarios que pudieran pensar como anticipadores de campaña, pero ahí están las encuestas. Entiendo perfectamente que son la fotografía de un momento determinado y que es un instrumento, es una radiografía, ¿no? Pero los instrumentos están al alcance de todos los que lo consulten en los medios de internet, y bueno, en el caso particular los vemos. Pero al margen de las encuestas, llama la atención, insisto, porque usted va entre varios contrincantes, va nada más ni nada menos que contra una de las más cercanas a Sorechón, Nubia Mayorga, que hasta hace poco estaba en el Consejo Nacional Indigenista o algo así. Sea como sea, ella estuvo 6 años como encargada de los dineros del gobierno del Estado. Y por si no fuera suficiente, estuvo 1 año más con el gobernador siguiente, Olvera. Yo la verdad no me sé los nombres y prefiero mantenerme así de lejos. Francisco Olvera, creo que se llama. Es una candidata pues, con una fuerza política por los grupos, es importante. Pero llama la atención cómo se ha movido usted, ¿a qué le atribuye ese éxito y qué piensa de Nubia Mayorga y de sus otros contrincantes? Todos merecen mi respeto. Como mujer, en el caso de la contadora y de todos los que están participando, creo que son producto de una circunstancia. El hecho de que en el periodo de intercampañas no pueda hacer una referencia específica, no pueda demostrar o cuestionar las trayectorias, pues me limita a decirle que solamente merecen mi respeto, y espero que sea una confrontación de ideas y de proyectos. Bueno, eso de las intercampañas y del respeto
como que no se está viendo mucho en el caso a nivel nacional. A nivel de No. candidatos a presidencia de la República están tirando con todo. Cuidando las formas. Lo que limita la ley es a los candidatos. Lo que la ley nos limita es a nosotros. No a los presidentes de los partidos, a los militantes, a los voceros. Esos sí están, digamos, teniendo una actividad muy intensa. Pero si ustedes ven, incluso los candidatos han sido mesurados, particularmente a la presidencia de la República, unos atacando una situación que no es precisamente de campaña, sino de cuestión personal y de legal, sí, efectivamente. Pero los que están teniendo una participación muy activa en la confrontación, pues son los presidentes de los partidos o los representantes de los frentes y los voceros. Un estado pues, primordialmente de abolengo priista, licenciado, ¿qué habría que cambiarle? ¿Qué habría que hacer para darle un rostro distinto a esta entidad? Nosotros hemos aprendido que los vecinos, los estados vecinos, han podido tener un desarrollo en base a la alternancia. Tlaxcala, Querétaro, San Luis, incluso muy cercano, aunque no sea colindante, la Ciudad de México. Yo estoy convencido de que la alternancia es una fórmula que nos puede permitir generar otra expectativa. Nosotros representamos el 2% de la votación total del país y enfrenta un mosaico de muchos contrastes el estado de Hidalgo. Es un estado rico con gente pobre. Yo creo que el mayor reto es orientar las políticas públicas a equilibrar precisamente esa falta de concordancia entre la riqueza que tiene un estado y el abandono que Pero muchísima pobreza, la verdad. Sí, lugares ricos con gente pobre. ¿En qué le falló el PRI a usted? Pues no solamente a mí, sino a millones de mexicanos, en abandonar sus principios, en privilegiar una serie de grupos que protegían su interés particular, en alejarse de las causas más sensibles de la población. La bandera, la esencia de los logros de la Revolución Mexicana y de traicionarlos incluso en los bienes de la nación, como el petróleo, en estar abandonando posibilidades de desarrollo que le pertenecían a los mexicanos y que fueron desapareciendo en el transcurso del tiempo. Yo quisiera preguntarle, ahora desde su plano como abogado, dos preguntas. Una, ¿qué opinión tiene usted de la desaparición de aquella normal rural? El Mechi. Luis Villarreal. Quería recordar el nombre correcto, pero el Mechi. Desapareció hace algunos años. Se decía que, que era una escuela de cuadros, no revolucionarios, sino activistas o violentos. De hecho, yo estuve alguna vez ahí y, bueno, sí parecía que había gente armada, X cosas. Pero, bueno, usted que vive ahí, que pudo cursar, como abogado, ¿qué opinión le merece? ¿Cómo se actuó en el caso de esa universidad? Y la segunda pregunta, ¿qué opinión le merece la forma en que está actuando actualmente la Procuraduría de la República en el caso de Ricardo Anaya? Porque parece que, bueno, lo que dice el PAN es que se está utilizando como instrumento ejecutor del Ejecutivo, para la redundancia, como instrumento político del Ejecutivo para golpear a un candidato, pero en realidad también hay bases reales de que existe lavado de dinero en el fondo. Entonces, son dos casos distintos, no sé por cuál quiera empezar. Bueno, por la escuela normal, el Mechi se transformó en una universidad politécnica. Yo creo que el proyecto que
en el que estoy involucrado ubica la utilización de experiencias exitosas para poder, en un dado caso, mantenerse seguimiento o modificarse. Estoy convencido de que el elemento más valioso que tienen los pueblos, que tenemos nosotros como mexicanos para superar todos los desafíos es la educación. Entonces, yo insisto con el acotamiento que me da la ley. Yo le puedo decir que hubo una transformación en el Meche de una norma rural que fueron desapareciendo en el transcurso del tiempo, en algunos o en muchos casos por la utilización de esos centros de estudio en un activismo, digamos, descontrolado, ¿no? Sí pasó eso. Sí, pasó en todas las escuelas normales, ¿sabes? Está pasando en el Senapa, en fin. Esto es un tema. Hay infiltración. Es un tema muy complejo, pero que ha generado incluso, pues en el caso de los estudiantes, de los 43 estudiantes, su desaparición. Es todo un tema. Pero en el caso particular del Meche, hay una transformación a una universidad y está trabajando. Yo creo que dentro de un programa nacional que ubique a la formación de los maestros, con la participación de ellos, puede reorientarse la política educativa. En el caso de la Procuraduría General de la República, yo considero, además por estar involucrado durante mucho tiempo precisamente en los órganos de administración de justicia, que es lamentable cómo se está dando un sesgo en la publicidad de algunos asuntos, particularmente con efecto electoral, y en otros que reclama la sociedad, como Odebrecht, como una serie de cuestiones que reclama la sociedad, se estén dejando en el olvido. Cuando salió el procurador en funciones, hoy que está un encargado del despacho, avisó que tenía listo el expediente de Odebrecht y ya han pasado ya muchos meses y no ha habido, digamos, ningún comentario. Y hoy que se estén filtrando, digamos, cámaras de seguridad exclusivamente con algún personaje, de que estén involucrándose instituciones como el SAT públicamente, es un riesgo de credibilidad de las instituciones. De por sí, es muy frágil, y más con una participación política activa, va en demérito de la credibilidad. Licenciado, si le parece, vamos a hacer un corte, pero seguimos platicando porque estamos también en vivo en las redes sociales. Pero vamos a hacer un corte para nuestra edición y seguimos platicando entonces de estos dos temas. ¿Me parece bien? Con todos. Gracias. Estamos en vivo, ¿verdad? Sí, en internet, sí, pero esto es para la edición, para fines de edición. Parpadeamos y todo. Sí. Sí. Y decir cosas son de record. Pero podemos seguir platicando entonces, ya sin conteo. ¿Qué vamos a regresar ya? Se puede filtrar después así como. Sí, porque lo que digo, no sé quién dijo alguna palabra antisonante, ¿no? Fue Diego. Diego ya está desatado. Ahorita está desesperado. Pues estoy viendo a Diego que me gustaría haber visto hace algún tiempo, porque ahora candidato, por ejemplo, en los programas de Milenio o en las columnas, a partir de que recuperó su libertad después del secuestro, lo vi muy institucional. Es que yo creo que no fue con un grupo adecuado para sacarle el susto, ¿no? Sí. Pero Diego siempre ha sido excepcional. ¿No te acuerdas de aquella quema de los paquetes del 88? Sí. ¿Para qué había que reciclar odios? Era un bonito país. No vamos a quemar todo lo que tenga que ver con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y así ya estamos en paz. Se quita. No, pues, está bien. Muy institucional, Diego. Sí.
Y ojalá que eso sí lo vean. Ya se transmitió en vivo. Pero para la edición, para fines de edición eso no va. Saludos, que te Regresamos. Bueno, estábamos 3, hablando. 2. Continuamos con la entrevista. Estábamos hablando del uso faccioso que se le da a las instituciones, en este caso a la PGR, aunque del otro lado también es peligroso que los personajes políticos se vayan contra las instituciones. O sea, porque ahí sí hay un caso fundado de lavado de dinero, que bueno, que lo explique Anaya y sus abogados. Y en el otro caso que decía usted de la Universidad del México, pues es un asunto que permea actualmente a todo el país, porque estamos viendo el caso de la Universidad Autónoma de México, donde se confunden las cosas, la autonomía con la aplicación necesaria de la ley. No es posible que tengan 17 años secuestrado un recinto universitario, unos que no tienen nada que ver, o que tuvieron que ver hace mucho tiempo con la institución, pero ya no tienen nada que hacer, y desde ahí se funda un comercio peligroso, ilegal, que ya perdió sobre Tláhuac, sobre Xochimilco, todo el sur de la capital del país. El señor jefe de gobierno dice que no pasa nada. Son cosas delicadas. Si las vamos mezclando, es un uso faccioso de las instituciones, pero también un reto de los ciudadanos de estar utilizando a las instituciones y de irse contra las instituciones y de las universidades o los organismos autónomos que abusan de ciertas canonjías que les da el derecho. Entonces, esto configuró una mesa de desorden nacional. Yo creo que se tienen que poner las cosas en cada sitio. Influye aquí el síndrome del 68. A partir del 68 y del 71, el efecto que causó sobredimensionó las cosas. A ver, la autonomía es permitida y es legalmente aceptada como la posibilidad de que la universidad, o que muchas de las universidades que gozan de ella, puedan definir sus programas de gobierno, su programa de estudio, la administración de sus recursos, desde luego con las auditorías y la fiscalización que establezca la ley. Pero eso es la autonomía, no es una zona extraterritorial que permita que en ese lugar no impere ni la ley ni el orden. Entonces, ha habido un miedo, tanto de las autoridades universitarias, como de las autoridades administrativas, como del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México, de enfrentar los problemas, porque hoy ha sido público una serie, no solamente del tráfico, el consumo de drogas, el despojo de un auditorio, hasta el cambio de nombre de ese auditorio, con actividades que no tienen nada que ver con la universidad. Es más, vi un artículo de alguien que decía que ahí crecen, se reproducen y mueren ciertos parásitos sociales. No es una referencia mía, la leí ayer o antes. Entonces, hay un miedo de todos en aras de algo que no existe, de ser extraterritorial, que sea una zona de inmunidad, o sea, alguien que comete un delito entra a un territorio de la universidad para que no lo puedan aprender. La policía se limita a no invadir un área, porque además, como está sobredimensionado, algunos estudiantes con esa, digamos, con esa idea, podían sentirse ofendidos que se está lastimando a la universidad, y esto debe de obedecer a una toma de una decisión de que los homicidios, el crimen organizado, el tráfico de drogas, y además de drogas duras. No, ya pastillas. Sí, o sea, y de otro tipo de ilícitos que conllevan precisamente esto, no tengan en ese espacio, que además es de la alma mater de México, es la máxima casa de estudios, un área de impunidad, y eso debe de obedecer a una decisión política, tanto de la universidad como del gobierno federal y del gobierno local. Porque leía una referencia de hace 40 años,
en donde lo mismo que está comentando el doctor Mancera, lo han dicho otros jefes de gobierno. Si nos lo pide la universidad, sí podemos entrar. Y lo van a seguir diciendo hasta que no haya un compromiso político, que lleva un riesgo, que lleva toda un costo, pero que se tiene que hacer, que se van a seguir cometiendo ese tipo de desmanes. La universidad en sí no tiene la capacidad para rechazar a la policía interior ni los recursos, o sea, se están enfrentando con un monstruo que es el tráfico de drogas y que es el crimen organizado. Oiga, pero la justicia se tiene que plegar a lo políticamente correcto. Vivimos de veras, con todo respeto, en una sociedad muy hipócrita, muy fetichista, y eso de lo políticamente correcto, si hay 2 asesinatos dentro, pues yo creo que como juez, como policía, tiene que ir a investigar. Hay 2 muertos allí, Sí. tienen que, yo quiero imaginar a los papás de esos muchachos. Desde luego. No puede entrar la policía porque es la universidad. ¿Qué tiene que ver la universidad? Y lo peor es que ya vivimos en un fenómeno más grande, con el caso de los huachicoleros. Municipios, comunidades completas metidas en un tráfico, en un delito, y se van contra el ejército. Vimos cómo uno de los soldados fue victimado, asesinado por un tipo que estaba en el suelo, de los huachicoleros, que le disparó un militar. Y bueno, por la furia natural va otro militar y lo mata, y ahí está todo grabado, pero son fenómenos sociales. O sea, ¿usted cree que la justicia tenga que someterse a lo políticamente correcto? ¿En qué país vivimos? No, por formación y por convicción, le diría que la manera que nos hemos organizado las sociedades es para estar dentro de un orden, dentro de un marco de leyes que nos permitan tener una convivencia social sana. Y bueno, es aspiracional. No es tratar de imitar a otros gobiernos, pero hay sociedades de primer mundo que el problema es que no tienen reos en las cárceles, de que la educación es constante, de que el sistema de vida es de alto nivel. Eso es a lo que debemos aspirar nosotros. Entonces, se ha pervertido no solamente la aplicación de la ley, sino la responsabilidad de las autoridades. Corresponsabilidad. Son las Pero es un problema no solamente, también de los propios estudiantes, de los padres de familia, de las autoridades universitarias, de las autoridades de la Ciudad de México, del gobierno federal. Ahí se necesita un replanteamiento social, un nuevo contrato social, en donde establezcamos en qué condiciones queremos, o que exista la simulación, en donde, digamos, en aras de la autonomía, ni nos metemos en ese tema porque nos van a recordar, en octubre van a celebrar 50 años, el movimiento del 68, y a muchas personas que participan en las marchas del 68, muchas no tienen ni idea de lo que pasó en el 68, porque no nos correspondía por edad. Yo tenía 8 años. Parece que la gran mayoría actualmente. Los jóvenes, o sea, es una cuestión fetichista, como decía, porque ¿qué hacemos el 2 de octubre? ¿Vamos a pintar las calles? ¿Qué pasó en el 68? ¿Qué significó? No solamente en el contexto de México, en el contexto mundial, ¿no? A ver, la solución es, hay que entrar, hay que asumir el costo, y tiene que ser de todos, porque si no hay esa conjunción, nadie quiere correr riesgo. Pero aquí yo creo que la autoridad es la primera que no hace valer y respetar ese marco jurídico que ya existe. ¿Por qué no pasar a esa parte ya en que la autoridad tiene que ser autoridad para hacer cumplir la ley? Por eso hablaba yo de un replanteamiento social. Tenemos ejemplos exitosos como el Pacto de la Moncloa en España. Cuando hay una serie de agravios, una serie de atavismos, se necesitan sentar a la mesa los actores. Y lo tenemos en el Pacto de la Moncloa. Porque en el problema de franquismo, hubo muchos agraviados, muchos muertos, muchas cuestiones, cuentas por cobrar. ¿Qué decidieron?
alrededor de una coyuntura política, establecer las condiciones que le permitan a un país dar un paso adelante. Necesitamos hacer un pacto social en México, un replanteamiento, decir, a ver, le tenemos que entrar todos, porque no va a entrar la autoridad de la Ciudad de México, porque se le van a echar encima las universidades, la universidad y las otras universidades solidariamente por la autonomía, porque además se han convertido las universidades en algunas partes en fondos, en poderes fácticos, y entonces son solidarios. No, la autonomía no se puede tocar, porque yo aquí manejo los recursos y manejo los fondos, y es un voto de poder de un grupo, ¿no? Y nadie va a aventarse esa responsabilidad. Ese descrédito, ¿no? Sí, porque va a ser un radical, o lo van a acusar de, digamos, de autoritario, de abusador, de todo lo demás. Y se tiene que ser un pacto. ¿No será que Andrés Manuel se refiere un poco a eso cuando habla de una constitución moral o ética? Que parecía una, ahora perdón Andrés Manuel, parecía una manfufada, pero ya viéndolo desde esta perspectiva, sí pareciera que el país necesita no una constitución moral y ética, yo creo que no existe, pero sí un nuevo pacto social, sí, donde la sociedad también acepte sus errores. Porque yo quiero ver las caras, ojalá, que nos manden mensajes todos los que digan: yo soy impoluto, yo no he corrompido a nadie, yo no he participado en corrupción. Este país, el 99.9% ha participado en un acto de corrupción. La tenemos acendrada por generaciones, y veámonos las caras. Hay que releer a Juan Jacobo Rousseau con el pacto social. Este es un momento de coyuntura, y particularmente entiendo que lo que se refería a Andrés Manuel es a recuperar los valores que como sociedad mexicana tenemos, que han sufrido una transformación en cuanto a los derechos humanos y en cuanto a la aceptación de distintas formas de convivencia. O sea, el pueblo de México, nosotros tenemos una acendrada base moral en nuestras familias. Aunque exista una enorme inseguridad, aunque existan muchísimos crímenes, aunque existan personas que estén dispuestas por 10 pesos a lastimar a otras, el contraste es con lo que Jorge, Hugo, cualquiera que nos esté viendo, nos enseñaban en las casas de nosotros. Las madres, los padres, las abuelas, los abuelos, en cuanto a un comportamiento, digamos, apegado al respeto a las personas. Eso es lo que hay que recuperar, porque hoy parecería que no hay ningún límite en aras de tu crecimiento personal o patrimonial para ofender, lastimar a los demás. O sea, tú debes de tener éxito pasando por cualquier cosa, sin principios, sin ética, sin una base moral, pero particularmente sin una ética personal. A diferencia de otros pueblos, no quiero caer en el clásico ejemplo de los japoneses, cuando los cachan en alguna irregularidad se hacen de cara aquí, porque el nombre y la dignidad es lo más valioso que tenemos los seres humanos, y cuando estén entredicho, pues tomas una decisión de desaparecerte, cuando los jóvenes no pasan las materias, ¿no? Pero en la naturaleza de los mexicanos hay una formación muy fuerte que está arrinconada, que está alejada, porque parecería que es un estorbo para poder progresar, para poder ser exitoso en la vida. Y eso es terriblemente complicado. Ha generado parte de la apatía social hacia los problemas. El tener miedo, o sea, yo no me voy a manifestar por esto, porque me puede quitar el trabajo, porque me puedo generar una represalia, y entonces un elemento que es el valor civil que nos enseñaron en la escuela,
que desde el civismo, de la responsabilidad, pues se está perdiendo, o sea, está siendo arrinconado en aras de sobrevivir. Pero ¿cómo recuperarlo, licenciado Menchaca? Estamos viendo, la sociedad lo ve, los candidatos, la contienda electoral, pues bañada en sangre, ¿no? En violencia, agresiones, acusaciones, candidatos, precandidatos muertos, y siguen. ¿Cómo recuperar eso? Si la sociedad lo ve, ustedes o los políticos dan ese ejemplo. Espero que yo no esté incluido en la lista. A ver, hay un principio básico de cualquier actividad, desde mi punto de vista. Hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. O sea, primero hay que adquirir una conciencia social de la responsabilidad que tenemos como periodistas, como comunicadores, como políticos, como profesionistas. Cuando adquirimos una conciencia social, asumimos esa responsabilidad y podemos estarla proyectando para ir encuadrándolo con nuestra comunidad, ¿sí? Porque no va a venir nadie, ni siquiera un presidente de la República, ni un iluminado, a resolvernos la vida. Entonces, este es un cómo empezar a transmitir, ustedes que tienen la enorme posibilidad de difundir distintas ideas y distintas maneras de pensar. La obligación que tenemos todos, mujeres y hombres de este país, asumir esa conciencia social desde nuestras áreas de responsabilidad, porque no se da con la edad, se da con una visión de que somos muy afortunados de estar en un país como México, de ser mexicanos, de tener una tradición impresionantemente grande, de años y años, de cientos de años acumulada, que somos producto de un mestizaje maravilloso, que debemos de sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y es empezarlo a transmitir, porque la denostación empieza por la decepción que hay en todos los frentes, el reclamo que hay en todos los frentes. La nota es saber a quién mataron, a qué candidato, o quién ofendió, o dónde se agarraron a sillazos. No que un niño estuvo mexicano participando en la universidad, en la universidad de las matemáticas. Eso no es noticia, hombre. Creo que 50 jóvenes pudieron tener un acceso a una beca en un país extranjero. Me parece aburrido eso. Eso no es nota. La nota es la roja, ¿no? La negra ya casi. Que son los que venden desde los periodistas. Son los que venden. Entonces, bueno, ahí adquirir una responsabilidad y estarla proyectando. No es un trabajo fácil ni corto, de corto alcance. Alguien me decía en un proyecto que colaboramos hace tiempo, precisamente de dignificación de las áreas judiciales, de la credibilidad, que nos podíamos tardar 10 años, porque en el Tribunal de Hidalgo logramos el primer tribunal certificado en ISO 9000 del mundo. No se había dado. ¿Eso hace cuánto fue? En el 2002, en 2002 y mantuvimos la certificación. Pero no es nota, eso no vende. Pero porque es todo un tema, pero yo cuando nos metemos en cuestiones de calidad en un área... No fue broma, claro que sí es nota, sí es nota. No, pero por lo menos nosotros sí me invitaron incluso a varios países a platicarles de este ejercicio. Estados Unidos, entre ellos sí. Y bueno, pero el asunto está en que cuando estamos platicando con los magistrados, me decían algunos, oye, nos vamos a tardar 10 años en hacer esto. Digo, si nos tardamos 10 años en pensarlo, van a ser 20. Entonces, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo. Abogado, bueno, se nos está acabando el tiempo, no sé si quiere hacer una última pregunta. Yo quería nada más retomar el tema de hay un proyecto pendiente que incluso Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que en caso de ganar la presidencia lo va a retomar, el desarrollo de un aeropuerto en Tizayuca, ¿no? Sabemos que ya está el proyecto avanzado en otra parte, que muchos estuvieron en contra, pero esto de Tizayuca creo que era lo más viable desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura.
ustedes, o usted, ¿cómo lo ve este proyecto? Si realmente valga la pena retomarlo, o qué hacer para detonar ese desarrollo de infraestructura en el Estado. Yo estuve participando como integrante de la Secretaría de Desarrollo Económico en el proyecto del aeropuerto de Tizayuca, y todos los estudios, todo lo que se hizo alrededor de ese proyecto ubicaba que era el mejor lugar, porque sigue siendo el mejor lugar. Las áreas pantanosas de Texcoco van a ser muy caro, muy complicado lo que se está haciendo. Hay una inversión, creo que hay una inversión, no estamos tampoco para que se desaprovechen estas oportunidades, pero quiero mencionar, y ojalá que con esto pueda contestar brevemente la pregunta. En cualquier ciudad de nuestros socios comerciales tienen 3 o 4 aeropuertos, en las ciudades importantes. Hablemos de Estados Unidos. Washington tiene 3 aeropuertos, Nueva York, Dallas, en fin, 3 aeropuertos. Nosotros tenemos 1. Creo que ya nos están contando. Lo digo porque la experiencia de nuestros socios comerciales es que en ciudad, ya no digamos del tamaño de la Ciudad de México, hay en ciudades medianas 3 aeropuertos. Yo creo que la infraestructura para la competencia es que existan en los lugares adecuados, en los centros de carga y descarga y de pasajeros adecuados a los nuevos retos internacionales de comercio. Muy bien. Y entre ellos espero que entre el Tizayuca. Excelente, pues muchas gracias, licenciado Menchaca. Gracias, Jorge. Gracias. Pues, licenciado Julio Menchaca, Hugo, le agradecemos mucho esta charla, más que entrevista, fue una charla muy, de las que es muy agradable. Y la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión se lo agradece mucho. Esperamos tenerlo por aquí dentro de algunas semanas. Cuando ustedes me inviten, con muchísimo gusto. Cuando empiece la campaña. No, desde luego. Yo bien agradecido con ustedes, y un reconocimiento al enorme esfuerzo que realizan desde esto. Muchas gracias. 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 Seguimos en internet. Pues muchas gracias y los esperamos por la mañana, por la tarde, por la noche, a la hora que quieran entrar. Los que se sientan ofendidos por lo que dije de que hay que vernos las caras, pues lo reitero, pero mándenme lo que quieran, escriban lo que quieran, pero como dice aquel, pero escriban y manden mensajes. Así que mi mamá, pues desde el otro mundo se los agradecerá. Muchas gracias a todos y muy buenos días, buenas noches. Buenas tardes. Listo. Gracias.